Aquella noche en casa de Félix, todo había sido una pesadilla. Todos vivieron algo terrible que marcaría sus vidas. Tenían mucho por hacer. Les esperaba una mañana llena de dolor, ira y muchos más sentimientos encontrados. Sería una larga jornada aún para ellos. Lo único que podían era terminar con todo aquello que ahora los lastimaba. Así lo hicieron, mientras la esposa de Félix no entraba aún en la realidad de todo lo que había pasado. Después de terminar con todo en la casa de Félix, tanto Sandy como el señor Kyle se despidieron de él y de su esposa, la cual seguía con la mente perdida. Habían platicado de lo que tenían que hacer. Félix les pidió que lo dejaran solo. Tenía que darse valor para continuar con la pérdida, no solo de su hijo, también del grave estado en el que su pobre esposa había quedado. Pero lo único que quería en ese momento era perderse en su tristeza. Con temor por lo que Félix pudiera ser capaz de hacer, el señor Kyle aceptó marcharse, con la promesa de regresar para ver cómo estaría más tarde. Tomó del brazo a Sandy para que saliera con él. Ella, aun con el dolor y el llanto que no podía a ratos contener, entendió que no debía estar más en la casa de Félix. Las cosas habían cambiado, y ahora él le tenía mucho coraje, lo cual entendía que no era para menos. Ella era, en mayor medida, responsable de todo el desastre vivido. Se despidieron y salieron. Félix cerró la puerta mientras Sandy miraba por última vez la casa de quien por muchos años había sido su amigo. Ahora todo le parecía muy lejano. Quería que fuera una pesadilla de la cual despertaría, pero al sentir unos dedos en su brazo forzándola a caminar fuera de ahí, regresó a su cruel realidad. No era un sueño, estaba viviendo una terrible verdad. A medida que caminaban, comprendía muchas cosas. Jamás volvería a ser nada igual. Al igual que Félix, tanto ella como el señor Kyle tendrían que tratar de entender lo que habían vivido, lo que aún les mantenía llenos de pavor. A partir de lo ocurrido, Félix había tomado una decisión, pues otros acontecimientos habían afectado su vida. Platicó con el señor Kyle, quien siempre estuvo pendiente de él y de su esposa. Llegaron a la conclusión de que se irían de su ciudad por un tiempo. No sabía dónde todavía, pues su esposa no recuperó por completo la cordura, y por consejo de los médicos, necesitaría llevarla a una institución mental. Esa sería la única manera de que ella estuviera bien atendida. Le ayudarían a recobrar, de ser posible, su salud. Félix tenía que trabajar, y esa era la mejor solución para ambos. Dejarían su casa y partirían a donde mejor les brindaran esta ayuda, así que Félix preparó sus maletas para partir. Pasaron unos meses. Félix ya estaba instalado en otra ciudad. Su esposa, como era esperado, ya estaba internada en una clínica. Él la visitaba con regularidad. Ella aún hablaba de su pequeño y le decía que ahí estaba con ella, mostrándole un pequeño bulto que había hecho con un par de fundas y una almohada que había tomado. Esto le dolía en gran medida a Félix, pero al menos la veía tranquila y en buen estado. Él y el señor Kyle no habían perdido contacto. No hablaban seguido, pero le pedían noticias sobre el estado de su esposa. La única condición que Félix le puso al señor Kyle para seguir en contacto era que no le hablara nada de lo que había sucedido tiempo atrás, y mucho menos de Sandy. Ese era un tema prohibido para ellos en sus charlas. Félix quería alejarse de todo lo que le causara dolor, y el recuerdo de aquello ya lo tenía presente con su esposa. No necesitaba más. El señor Kyle así lo hizo por mucho tiempo, pero una tarde todo cambiaría. Una tarde, en casa de Félix, sonó el timbre de teléfono. No se le hizo raro escuchar del otro lado de la línea al señor Kyle. Había pasado una semana sin saber de él, y sus llamadas las recibía con agrado. Sin embargo, durante la plática, Félix notó algo diferente en su voz, como una especie de preocupación o algo que lo aquejaba. No pudo evitar preguntarle si todo estaba bien o si le sucedía algo. El señor Kyle guardó silencio un momento, respiró profundamente y confirmó que, en efecto,
Algo no iba bien por su ciudad. Le preocupaba y lamentaba no poder decirle de qué se trataba. Félix le dijo que era un buen amigo y que también quería apoyarlo, como siempre lo había hecho. De nuevo, el señor Kyle hizo un breve silencio y le contestó que no podía decírselo. No por ocultarle la preocupación, sino porque quería respetar el acuerdo en el que habían quedado aquella vez cuando se despidieron. Félix hizo silencio también, tratando de recordar. La confusión y el dolor habían nublado su memoria, y no recordaba del todo qué le había dicho al señor Kyle, o por lo menos quería estar seguro de que era justo sobre lo que había pasado en su casa. Después de esa pausa, Félix le preguntó si se refería a no hablar de nada de lo que pasó con su familia, a lo cual el señor Kyle le dijo que, en efecto, no quería romper su promesa, pero algo había sucedido de lo que él se enteró hacía una semana, y era preocupante. Sin embargo, se mantendría en silencio, tal como lo habían acordado. El señor Kyle cambió de tema. Le preguntó, como siempre, por su esposa y cómo estaba su estancia en la nueva ciudad. Félix no insistió y le contestó con la cordialidad de siempre a cada una de sus preguntas, aunque notaba en su tono de voz que seguía con la preocupación, pero tampoco quería preguntarle más. Dentro de él permanecía el dolor, y prefería no saber nada de su anterior ciudad, mucho menos de lo ocurrido en su casa. Incluso no quiso ni rentarla, pues quería evitar ir a verla de vez en cuando. Prefirió cerrarla. Más adelante vería qué hacer con ella. Después de todo, era herencia de sus padres, y no se atrevía a venderla por amor a ellos, y porque justo allá había pasado sus mejores años de infancia. Charlaron un poco más, y después de despedirse, Félix colocó la bocina en su lugar mientras la miraba con su cabeza llena de dudas. ¿Qué sería eso que había pasado? ¿Y qué tenía preocupado al señor Kyle? Pero después se dijo que era mejor seguir sin saberlo. Habían pasado un par de semanas desde la última vez que Félix y el señor Kyle hablaron. No había vuelto a tener comunicación, y a pesar de que no lo hacían seguido, algo inquietaba a Félix. Se sentía egoísta por no escuchar las preocupaciones del señor Kyle. Era cierto que habían acordado no hablar nada de lo relacionado con su ciudad, pero tampoco era común que el señor Kyle sonara tan preocupado. De las muchas veces que platicaron, Félix sabía perfectamente cómo sonaba su voz, y en aquella última conversación había sido diferente, como si lo consumiera la angustia. Miró el teléfono y dudó, no una ni dos veces, sino varias en llamarlo. Pero algo dentro de él lo inquietaba profundamente y necesitaba saber por qué. Finalmente tomó la bocina y marcó y esperó escuchar su voz. Ahora que estaba decidido, tenía que hacerlo de una vez. Tal vez se arrepentiría, pero era necesario hablar con él y aclarar sus dudas. Quizás ya todo habría pasado. Para su sorpresa, el timbre del teléfono sonó y sonó, mientras Félix revisaba la hora en su reloj. No era muy tarde como para que el señor Kyle no estuviera en su casa. Ahora esto le preocupaba aún más. ¿Sería algo tan importante lo que sabía el señor Kyle?, pensó para sí. Justo cuando estaba a punto de colgar, escuchó la voz del señor Kyle. El alma le regresó al cuerpo. Ahí estaba su amigo, contestándole. Ahora no tenía la menor duda de que tenía que preguntarle qué le estaba ocurriendo y cómo podía ayudarlo. Así que, sin perder tiempo, le dijo que estaba preocupado porque no le había atendido el teléfono. El señor Kyle le comentó que había salido a investigar ciertas cosas, y devolviéndole la atención, le preguntó si todo iba bien con él y con su esposa. A Félix se le hizo extraño que lo preguntara de esa forma, pues era el señor Kyle quien solía llamar primero. Félix respondió que todo estaba bien, dentro de lo que ya sabía, pero su preocupación era no saber qué le ocurría al señor Kyle después de su última llamada. Era bien sabido que había algo que acordaron no tocar, ciertos recuerdos que habían decidido mantener en el olvido. Sin embargo, Félix le dejó claro que su preocupación por su amigo era mayor y que, si algo estaba sucediendo, debía decírselo. Le pidió que dejara de lado la promesa que tanto tiempo había respetado.
El señor Kyle lo escuchó en silencio, dudando mucho si debía romper su palabra. No quería faltar a su promesa, pero sentía que era necesario que Felix supiera lo que estaba ocurriendo. No sabía cómo podía afectarle, pero intuía que no podía permanecer callado. Después de dudar un poco más, le dijo a Felix que le contaría lo que había descubierto hacía unas semanas, algo que lo tenía perturbado. No sabía cómo tomarlo, por más que lo pensaba, no llegaba a una conclusión definitiva, y eso lo estaba consumiendo. Entonces le pidió a Felix que se sentara, si es que estaba de pie mientras charlaban. Felix tomó una silla, haciendo caso a su amigo, y puso atención a sus palabras. Mientras escuchaba, su semblante fue cambiando sin que él mismo lo notara. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. No podía creer lo que oía. Era imposible lo que estaba ocurriendo, se preguntaba. Justo era recibir esa noticia estando sentado, pensó. Por su parte, el señor Kyle, con su voz baja y pausada, le fue describiendo los hechos tal y como habían sucedido en su ciudad, la forma en que se enteró y el temor que eso le causaba. No quería pensar que algo más allá de lo comprensible estaba ocurriendo, pero temía que algo diabólico se estuviera gestando. Algo lo mantenía en ese estado de preocupación constante, y ahora Felix compartía ese mismo temor. Lo que había sucedido tenía que ver con ellos. El pasado estaba regresando, dispuesto a convertir sus vidas en un infierno nuevamente. Ahora no sabían qué pensar, pero era cierto que el miedo se apoderaba de ellos de nuevo. Lo que Felix escuchó sería, en otras circunstancias, una noticia para celebrar, o al menos algo digno de mención. Sin embargo, tal como lo contaba el señor Kyle, era completamente diferente. Y lo que hacía que la situación fuera aún más aterradora era que Sandy, su antes amiga, ahora estaba embarazada. Claro que el hecho de que Sandy estuviera esperando un bebé no tenía nada de malo, ni era extraño. Era una mujer joven, con derecho a ser madre. Lo que levantaba sospechas en algunas personas era que Sandy no tenía una pareja conocida. La habían visto siempre sola, tanto Felix como el señor Kyle lo sabían. Eso no era lo preocupante, sino que había ocultado su embarazo por varios meses. Al principio, eso parecía comprensible. Sandy no quería que le hicieran preguntas incómodas sobre el padre del bebé. Lo extraño era que ni siquiera había acudido al médico. No había registro de ninguna visita médica, ni de ultrasonidos. Aunado a eso, solo salía de noche, o pedía a una amiga que le llevara lo que necesitaba. Estaba oculta la mayor parte del tiempo. El señor Kyle, extrañado y preocupado, decidió investigar más. Fue al hablar con su amiga, quien le confirmó que Sandy había estado actuando de forma muy extraña. Su embarazo parecía normal, pero había algo más, algo oscuro que ninguno de ellos comprendía. Finalmente, Sandy le confesó al señor Kyle la verdad. El bebé que esperaba no era de ningún hombre, ni de ningún ser humano. Era algo más allá de lo comprensible. Estaba esperando al hijo del maligno. Felix, al escuchar esto, sintió que la sangre se le helaba. ¿Era posible que Sandy estuviera diciendo la verdad? ¿O era solo otro delirio, como los que había visto en su esposa? Ahora, el miedo invadía a Felix, congelándolo en su silla mientras seguía escuchando cada palabra de su amigo, aterrorizado por lo que esto significaba. Y bien, familia, ¿qué tal les está pareciendo esta continuidad de El Sacrificio Olvidado? Espero que les esté gustando y pues no olviden sus comentarios de apoyo diciéndonos qué tal les parece esta saga, y pues también suscribiéndose a los que no están, dejando su like, que esto nos ayuda a nosotros para poder hacer crecer esta grandiosísima comunidad. Y pues una disculpa, ya en vez de ir mejorando mi voz, voy por abajo, pero aquí seguimos en pie. Y pues sin más, dulces pesadillas.